Una vez más, feliz sábado a todos, los que no estabais antes, sobre todo, que habéis llegado últimamente. Bien, a mí las palabras de vuestro pastor me han dejado un poco anonadado. Sí, porque la verdad es que el testimonio del hermano, ayer ya me lo estuvieron comentando un poco y cuando lo oyes así aún con más detalles, te quedas bastante perplejo. ¿Sabéis? Es algo que no deja de sorprenderme. Cada día suelo recibir muchísimos emails, llamadas de teléfono, etcétera, donde hay personas que me dan su testimonio de cómo antes eran absolutamente ateos o eran satanistas o sencillamente se conformaban con el mundo del espiritismo, que no está nada lejos del satanismo ya directamente. Otros eran protestantes de distintas denominaciones, otros gente de nueva era, católicos. Me he encontrado prácticamente, no sabría deciros de cuánta cantidad de denominaciones distintas o de personas sin creencia, que es lo que más abunda actualmente en mi país, donde te quedas sorprendido al ver que muchas personas se están entregando al Señor gracias al mensaje del cuarto ángel. ¿Sabéis? Ser un instrumento en manos de Dios es lo que mejor le puede pasar a una persona. Y bueno, he de deciros la verdad, sí que es cierto que empecé esto prácticamente solo, pero el Señor ha ido poniendo a mi alrededor personas que con toda su mejor disposición están colaborando en nuestro, lo que yo siempre llamo mini ministerio, porque siempre tengo la sensación que no nos conoce nadie haciendo lo que hacemos, pero porque vemos que los vídeos quizás no son vistos masivamente. A veces uno se queda mirando algo que sale en YouTube y dice, puede ser que un vídeo tan absurdo y tonto como este tenga no sé cuántos millones de visitas y algo que es crucial para una persona, para ahora y por la eternidad, tenga 1000 y pico, 2000 y pico, 3000 y pico de visitas como mucho. Algo hay en los esquemas que falla. Pero así nos están preparando. Es una educación inconsciente de pasárnoslo bien y de distraernos, en vez de estar por las cosas que tocan estar. ¿Sabéis? Precisamente esto es algo que ya sucedió antes. Salomón escribió que no hay nada nuevo debajo del sol. Y es la verdad más absoluta que pudo llegar a decir este hombre. Porque la historia tantas veces se repite. Hubo una época, hace unos 4500 años, donde la situación del mundo era prácticamente parecida a la de ahora. Una situación en que la gente le gustaba distraerse, incluso adoraba al Señor, sí, adoraba al Señor, pero de modos que en verdad no tocaban. Y la situación llegó a tal punto que el pensamiento de la gente era distracción y corrupción, maldad. Y fue cuando el Señor tuvo que intervenir en la tierra y sucedió algo de lo que muchas personas se siguen mofando, riéndose, burlándose, y que por desgracia los mismos científicos siguen viendo como un absurdo. Muchos de los científicos, no todos, gracias a Dios. El diluvio universal. El relato en Génesis, prácticamente en los primeros capítulos, nos recuerda cómo sucedió ese hecho. Quizás voy a decir cosas que, sin yo quererlo, y os lo digo con toda sinceridad, pueden afectar a alguna sensibilidad. Acabo de saber que hay personas de distintas denominaciones aquí. Bien, yo cuando intento presentar los temas, personalmente intento no ofender a nadie. Pero la verdad es una y hay que decirla. Luego,
la disposición de cada persona, su sinceridad con el Señor y sus ganas de profundizar en el conocimiento de su palabra deben ser los que actúen cada uno a nivel individual. El Señor tiene pueblo aún en muchos sitios distintos. ¿Sabéis que llega a tenerlo incluso entre la alta masonería? Sí. Y Elena White tiene escritos que incluso gente que está perteneciendo en lo más afín con Satanás, en las sociedades secretas, va a salir de allí cuando oiga cierto mensaje. Y van a ser los más fieles en los últimos momentos de la historia de la humanidad. Por tanto, no podemos desestimar a nadie cuando aún ahora pueda profesar creer en otras cosas o no tener ninguna creencia, porque el corazón de las personas solo lo conoce el Señor. Sabéis, a veces uno se lleva sorpresas cuando ve que hay gente que aparece en una conferencia o te escribe y son, ya sabéis, de heavy metal y cosas así, que dices, ¿estos señores en su mente tendrán lugar para todo esto? Y te quedas sorprendido, porque resulta que también. Y hacen cambios en su vida y se deciden por el Señor. No podemos juzgar a nadie solo por su apariencia o por sus aficiones incluso, porque Dios trabaja en los corazones y puede hacer grandes cambios. ¿No lo ha hecho en verdad con cada uno de nosotros? Y si no lo ha hecho, o es porque ya hemos nacido con una tendencia cristiana y se nos ha criado muy así, o normalmente los que se han añadido al Evangelio posteriormente, su vida no correspondía con lo que debiera ser. Siempre hay cambios en la persona. ¿Cuántas personas se han bautizado de jovencitos en la iglesia porque han nacido en la iglesia y en verdad no están convertidos? Estar en la iglesia de pequeño tampoco quiere decir que vayamos a ser salvos. La salvación, a veces se dice, ¿es fácil o es difícil? El concepto es claro. La salvación en concepto es fácil. Jesús muere por ti, tú lo aceptas, lo quieres seguir y el Señor te va a dar la salvación. Pero la salvación no es fácil, porque para eso está Satanás y sus ángeles caídos, y la tendencia de 6.000 años de pecado que llevamos en nuestro ADN y en nuestro físico y en nuestra mente, que nos incapacitan mucho para poder buscar con ganas la salvación que el Señor nos ofrece. Y el mundo nos ofrece muchas cosas, y parece que las cosas de Dios son tan tranquilas, que hablan tan en silencio a veces, que no estamos para oír eso. Pero todos debemos tener que poner nuestras vidas en sintonía con Dios. El tema que hoy vamos a tener es las piedras clamarían. Podríamos estar hablando de muchos hallazgos arqueológicos que denotan totalmente que la Biblia tenía razón. Muchos hallazgos de algo que encontramos escritos en los textos, sobre todo del Antiguo Testamento, y que habían desaparecido de la historia, ciertos lugares, ciertos objetos. Gracias a la arqueología se han podido detectar y siguen dando evidencias que lo que está escrito aquí está ubicado en el marco donde pasaron todos esos acontecimientos. Pero aún y así, hay algo que es crucial para la historia de la humanidad. Lo fue, lo es y lo seguirá siendo. Podríamos hablar de Babilonia, de Nínive, grandes ciudades que la Biblia hablaba de ellos, se han encontrado. Pero hay algo que normalmente la gente no quiere aceptar, y es el hallazgo de algo que veis allí detrás de mí, el arca de Noé. Esto es Turquía, forma parte del monte Ararat. El monte Ararat es una cordillera, no es solo una montañita. Normalmente cuando se habla del Ararat
la gente entiende que es el Gran Ararat, una cumbre de 5.000 y pico de metros, las cumbres más altas que hay en la Tierra, con nieves perpetuas, donde van escaladores y donde nuestro guía turco que nos acompañó, siempre va llevando a personas a ese lugar. Y algunos van allí porque creen que allí está el arca de Noé. Pocos, porque de esos ya quedan pocos. Este lugar, justo en esas montañas de al fondo, al final, esto es Turquía, antigua parte Armenia, que después fue conquistada por los turcos. Detrás de esas montañas que veis al final, ya es la frontera con Irán. Antes de introducirnos en lo que vais a ver, me gustaría que abrierais vuestras Biblias y buscaseis unos cuantos textos conmigo. Mateo capítulo 24. Ya sabéis que Mateo 24 es precisamente conocido como el capítulo de las señales del fin, en palabras de Jesús. Y vamos a leer versículos del 36 al 51. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿De qué está hablando aquí? De la venida de Cristo, la segunda, ¿verdad? De esto vamos a tratar próximamente, cuando, si Dios quiere, regrese a vuestra congregación. Vamos a tratar sobre este texto y sus grandes implicaciones y unas grandes sorpresas. Pero en ese contexto, mirad qué sigue diciendo Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá en su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A veces leemos este texto y pensamos, esto es una descripción de toda la gente que hay en la actualidad, pero a nosotros no nos afecta. No, nosotros somos creyentes, sabemos la verdad, nos preparamos para el retorno de Cristo, no nos afecta. Me gustaría que buscaseis citas de Ellen White precisamente sobre alguno de estos textos, y especialmente cuando dice, ¿quiénes son los que dirán, mi Señor se tarda en venir? ¿Sabéis a quién lo aplica? Primero, ya solo por lógica, no haría falta ni una cita de Ellen White. ¿Quién puede decir, mi Señor se tarda en venir? Alguien que conoce a su Señor. Por tanto, ¿de quién está hablando? De los creyentes. Los creyentes que esperan la segunda venida de Jesús. Por tanto, como dice Ellen White, de los adventistas. Por tanto, este texto está haciendo una descripción de los adventistas del último tiempo. Los adventistas que teóricamente creen en que Jesús va a venir, pero mi Señor se tarda en venir. ¿Y qué hacen?
siguen su vida y su vida se va confundiendo con la del entorno de las personas que no esperan ese momento. Y así van a ser tomados por sorpresa. Hay otro texto en Lucas, capítulo 17, versículos del 26 al 30. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora os pregunto, antes de avanzar en la lectura, ¿sabía el mundo el tiempo en el cual habría el diluvio? ¿Qué pensáis? ¿El mundo sabía cuándo sucedería el diluvio universal? No. ¿Qué le dijo Dios a Noé? ¿Y serán los días del hombre 120 años? ¿O no le dijo eso? Por tanto, ¿sabía Noé cuándo o cuándo habría esa gran desgracia? Claro que lo sabía. ¿Y creéis que Noé, sabiéndolo, se lo calló para él? ¿No creéis que Noé avisó, señores, faltan 120 años y viene el diluvio? Y pasó un año y, señores, que quedan 119 años. Estaba hablando con personas que vivían casi 1000 años, ¿eh? Pues claro que hizo eso. Si vosotros no supierais cuándo va a venir vuestro Señor, nuestro Señor, ¿no se lo diríais a la gente? Es lógico, ¿verdad? ¿Y creéis que si hubo una destrucción universal, el mensaje ahora no se va a repetir como en los días de Noé? Cuando Jesús vuelva por segunda vez, ¿vendrá a nacer en Belén? ¿Vendrá en una cunita y oh, qué bonito el niño, qué majo? No, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene a hacer juicio y justicia en la tierra. Va a haber otra destrucción universal. Los textos nos dicen, la primera destrucción por agua, la segunda, el mundo está reservado para el fuego. ¿Y creéis que el Señor ahora nos va a tomar por sorpresa? A Noé se lo dijo y a nosotros no nos va a decir el momento adecuado para el cumplimiento de su venida. Del día y la hora nadie sabe, solo conocéis este texto, ¿verdad? Preparaos porque pronto vamos a hablar de esto y vamos a demostrar cómo realmente hay conceptos que tenemos inculcados aquí y que no son ciertos. Y lo vamos a comprobar con la Biblia y los escritos de Ellen White y la historia misma. Pero hoy no es ese el tema. Hoy el tema va a ser lo que nos va a servir precisamente para decir que esto no son bromas y que el Señor va a volver porque lo anunció. Y tal como anunció que habría un diluvio en unos momentos culminantes de corrupción en el mundo, como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. El paralelismo es total. No sé si lo sabíais, en el tema de los antediluvianos, en las varias conferencias presentadas al respecto, estuvimos mostrando cómo los antediluvianos tenían una característica en ciencia igual que el actual hombre de nuestro mundo. Y por la cual cosa el Señor dijo, hasta aquí habéis llegado. Manipulación genética. ¿Sabíais esto? Nos imaginamos al hombre antiguo con una túnica, que tenían allí un martillito, un clavo y poca cosa más, que tenían allí ganado y ya está. Qué mal nos imaginamos las cosas. El mundo antediluviano era un mundo completamente avanzado. Personas que casi llegaban a los 1000 años de edad adquirían con su potencial mental grandes conocimientos, que la propia experiencia suya les daba tiempo a hacer grandes cosas. Y nosotros nos creemos que eran, ¿qué nos dice la evolución? Que de una cosita pequeñaja que ni se veía,
empieza a salir algo que va creciendo, se va transformando, va viendo muerte en ese proceso evolutivo, hasta que de repente sale, ¡hala!, una persona a la mar de bonita. Eso es lo que nos enseña la evolución. La Biblia, ¿qué nos enseña? Todo lo contrario. Que de ser perfectos, altísimos, guapísimos, fuertísimos, con una capacidad intelectual increíble, hemos pasado a ser unos birrias. Sí, el mejor de nosotros al lado de un antediluviano es de risa. Cuando Adán resucite, ¿recordáis las citas de Lenguay que dice que hará? Mirará a los de su alrededor, que serán salvos, y se va a quedar perplejo, porque verá a su lado como si fuéramos gnomos, ¿entendéis? Seres pequeñitos de la decadencia por la cual el pecado nos ha llevado. Y nos creemos tan, oh, qué guapos, madre mía. El texto nos sigue diciendo en el versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Antes os he dicho que el descubrimiento del arca de Noé es algo que no termina de encajar en este mundo, porque es rechazado, básicamente. Porque aceptar que el arca de Noé es una realidad implica que esto es una realidad. Antes os decía que no sé si con mis palabras puedo llegar a ofender a alguien, y es por un motivo. La Iglesia Católica Romana aceptó con Juan Pablo II la teoría de la evolución. Y aceptó que lo que aparece en estos primeros capítulos que tenéis aquí como un mito, sencillamente una metáfora, algo que nos quería indicar una enseñanza, pero que no era cierto. Que Adán no existió, que el otro no existió, que Noé no existió, que el arca no existió. Y un papa aceptó eso. Y eso ha quedado ya en la Iglesia Católica como una verdad absoluta. Lo peor es que dentro del mundo protestante, toda la corriente evolutiva también ha entrado. Pues bien, si nosotros calláramos, las piedras clamarían. Y allí está el arca. ¿Sabéis? Cuando Ron Wyatt fue la persona, un arqueólogo aficionado adventista, de aquí, de Estados Unidos, de Tennessee, fue a ese lugar, empezó a probar que ese lugar verdaderamente, ese objeto de 150 metros de largo, es el arca de Noé. Encontró remaches de aleación. Y diréis, a ver, si eran primitivos, ¿cómo iban a hacer aleaciones de metales? Aleaciones como el aluminio, ¿cómo podía ser eso? ¿Habéis leído el Génesis? En el Génesis se nos dice que ya había alguien que eran artífices trabajando los metales. Y en cambio, la teoría de la evolución, eso no entra ni de casualidad. Pues bien, deberemos empezar a pensar a quién le está interesando que eso sea mentira. Cuando veáis las conferencias del Gran Engaño, si es que lo hacéis, espero que sí, la conferencia número 1 fue presentada en el año 2006. Y allí pude mostrar cómo la teoría de la evolución, que básicamente quien la divulgó más extensamente fue Charles Darwin, no fue un invento de él. Él tuvo un abuelo, y ese abuelo
le fue instruyendo a él por los caminos que debía ir en derrotero y lo que debería ir haciendo como propio. Y sabéis, el abuelo de Charles Darwin era un gran masón, ¿sí? Pertenecía a sociedades secretas. Y ellos fueron los encargados de ir preparando el terreno, cambiando toda la estructura de conocimiento en escuelas, universidades y demás, con el tiempo, hasta que ahora tú dices, soy creacionista, aquí está escrito, y empiezan jaja, 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 se te ríen. Bueno, pues ese objetivo estaba muy bien tramado. Nosotros, con la ayuda de Dios, vamos a demostrar que las piedras ya están clamando. Nosotros no hemos dicho lo que deberíamos decir como pueblo, con la verdad que tenemos y nos hemos callado. Dios tiene que utilizar objetos de antaño para que la gente empiece a pensar y diga, ¿quién me quiere tomar el pelo? ¿Quién? Bueno, ¿por qué creéis que no interesa que todo esto salga a la luz? Ron Wyatt fue, bueno, ¿cómo os diría yo? Vilipendiado, desprestigiado, todos los hados que os podáis llegar a imaginar y ninguno de bueno, cuando él presentó pruebas continuas. Verdaderamente hay un interés de alguien, un poder tras los poderes, el auténtico poder tras los poderes, que no está nada interesado en que todo esto salga a la luz. Porque si eso es cierto, resulta que hay un pueblo que está diciendo la verdad. Y que tal como hubo una destrucción, entonces los textos bíblicos nos dicen que la va a haber cuando el mundo llegue a ese mismo clímax. Y eso es ahora. Y diréis, bueno, pero ¿desde cuándo los adventistas están proclamando que Jesús vuelve por segunda vez? Y aún no ha venido. Ya lo decían mis abuelos, lo decía no sé quién. Mi Señor se tarda en venir. ¿Por qué los adventistas piensan así? Muchos de ellos. Porque hay un desconocimiento de la palabra de Dios, de la profecía final. El pueblo de Dios tiene un conocimiento especial sobre la profecía final, que debe estar divulgando ya con un sonido certero. ¿Cuándo va a volver Jesús? ¿Podemos saberlo? Pronto hablaremos de eso. Pero hoy lo que vamos a ver es lo que evidencia que hubo una destrucción y que si Noé conocía cuándo sería ese tiempo, ¿qué podemos empezar a pensar nosotros del retorno de Cristo? ¿A nosotros, con nosotros el Señor no va a tener la misma misericordia? Claro que sí. Pues bien, ahí me tenéis vestido que parezco no sé qué. Era el momento en que llegamos a ese lugar y vamos a introducirlo todo. No, ¿hasta qué hora tengo? Es que voy bastante perdido. ¿Me avisas? Vale. Bueno, si en algún momento tenéis que iros por lo que sea, vosotros mismos, yo no me voy a enfadar, ¿eh? Lucas 19:40 dice, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Jesús ya estaba dando una profecía, ¿sí o no? Sí, está hablando en futuro. Y el pueblo de Dios ha callado demasiado. Y ahora es necesario que las piedras empiecen a clamar por lo que nosotros no hemos hecho. ¿Y para qué? Para que la gente sincera que está en este mundo se dé cuenta de la realidad y sepa dónde debe acudir para poder prepararse y ser salvo. Aquí tenéis a los miembros de esta expedición. El personaje central más alto y ancho que veis es nuestro compañero Kevin Fisher, es de Tennessee. Él está
bastante asociado a la familia Wyatt, precisamente al descubridor del arca en ese lugar. Y tiene una página en inglés excelente. Y os lo dice alguien que no sabe inglés, pero que al menos ve fotografías y solo con eso ya te quedas alucinado. Pero sí, es verdad, tiene textos que cuando los empiezas a traducir dices, es fantástico. Él se ha dedicado a ir por esos lugares que Ron Wyatt encontró. Los que no estuvisteis en la anterior conferencia donde presentamos ya algo al respecto, he de deciros que este señor anestesista trabajaba 6 meses, con lo cual se financiaba sus propias expediciones. Algunos lo están acusando aún ahora de que se iba a lucrar con todo esto. Madre mía, qué poca, en fin. Y encontró cosas como el arca de Noé, Sodoma y Gomorra, el cruce de los hebreos por el Mar Rojo, en el Golfo de Áqaba. Encontró el Calvario, el auténtico Monte Calvario, no el que dice la Iglesia Católica donde está ubicado. Encontró el lugar de las cruces, el mismo agujero donde había la cruz de Cristo, de 60 centímetros de profundidad, el mismo que ahora imaginaos la escena de lo que tuvo que sufrir el Señor por nosotros. Cuando la cruz fue arrastrada, Él clavado con clavos, y es deslizada hasta que entra de golpe 60 centímetros de hondo. ¿Os imagináis el impacto para el cuerpo, el desgarre tan tremendo? Y eso lo soportó por nosotros, por todos nosotros. ¿No conviene que acaso nos pensemos que realmente le debemos mucho a nuestro Señor? Pero si le debemos mucho, quiere decir que debemos ponernos en sintonía con su verdad, no con verdades a medias o mentiras. Dios es uno, la verdad también. Después, este señor encontró algo más, y fue el Arca de la Alianza, donde hay los 10 mandamientos. Lo encontró. Pues era de esperar que esos grandes hallazgos, por un hombre que no era ni arqueólogo, al final terminase siendo tan desprestigiado hasta, por desgracia, la misma Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Bien, si no hubieran pruebas, es para decir, deberán tener razón. Muchos no se pueden equivocar. Mirad por los hallazgos y las pruebas por vosotros mismos y diréis, pues parece ser que, como suele ser siempre, la minoría es la que tiene la razón. Pues bien, os he presentado a Kevin Fisher, os digo su página, es Ark Discovery. No, yo no lo pronuncio bien, seguro, pero para que me entendáis, Ark Discovery. Y allí encontraréis por donde él ha ido de nuevo para ir demostrando que verdaderamente esos hallazgos son una realidad. Y él amablemente vino desde Estados Unidos allí a encontrarse con nosotros ya en Turquía para estar en todos esos lugares de nuevo. Él había estado ya 2 veces antes en el Arca de Noé. Y gracias a él fuimos a ciertos lugares que nosotros no hubiésemos encontrado y fue una experiencia increíble, maravillosa, donde vimos la mano del Señor guiándonos de un modo como jamás podía llegar a imaginarme. El resto de compañeros, tenéis a Àngel Berna, es la persona que más directamente trabaja en nuestro ministerio. Es el que siempre le toca hacer los selfies y termina con una cara más rara, pues tal como está la cámara, ¿no? Y tenéis también detrás, al fondo, a otro chico muy alto, Wallace da Consensao. Él también está allí con nosotros, se reúne con nosotros. También impresionante su conversión. Él proviene del mundo de la santería, de la invocación a demonios. Iba para jugador de la NBA, estuvo aquí en Estados Unidos ya para ser jugador de la NBA. Y él conoció como algunas de las grandes estrellas de los que veis en televisión, o a veces quizás hasta vais a verlos en directo.
tienen pactos con el diablo, donde ciertos espíritus penetran en ellos para hacer grandes cosas, incluso en los juegos. En fin, su historia también está relatada en una de las conferencias del Gran Engaño. Y cómo nos conocimos ya fue alucinante, pero bueno, eso es otra historia ya. Delante tenéis también a Samuel Comabella, es el que prácticamente está llevando todo de nuestra web oficial del Gran Engaño. Es el que por donde íbamos, paso a paso prácticamente utilizaba el Twitter para ir dando mensajes a todas las personas que estaban expectantes de esa expedición que estábamos haciendo allí. Detrás de él tenemos también a Frederic, también es impresionante su testimonio. Detrás de todo está mi propio hermano de sangre y espiritual también, Josep Sant Vicenç, por si habéis visto mi pronunciación, Sant Vicenç. Y delante tenéis a Edward Dumitru, un brasileño que vive en California, que ojalá estos días pueda llegar a venir aquí, porque es un cristiano de los pocos que podéis llegar a encontrar que os hace notar el cielo en la tierra. Pues bien, este grupito fue la expedición al Arca de Noé. Una semana prácticamente allí que no vamos a olvidar seguro mientras vivamos. Estuvimos en este lugar de la posible casa de Noé. Ron Wyatt decía que posiblemente era la casa de Noé por algo que halló aquí. Mirad, si os dais cuenta, hay como un muro, la base de un muro rectilíneo. Pues allí había algo. Esto es una aproximación en detalle del lugar. Mientras veis el entorno, hay, bueno, unas historias que os podría explicar de allí, que ahora por falta de tiempo no podré, pero que todo esto está muy bien descrito en las temáticas que presento. Y en este lugar, esto es lo que pensaban, que es una roca alta, muy alta, pensaban que podía ser el altar de Noé, o uno de los altares de Noé, pero no es seguro, ¿eh? Y esto que veis aquí es un poco difícil de apreciar con fotografía. Es una cavidad que hay en el suelo de aproximadamente unos 6 metros. Hace un hundimiento. ¿Sabéis? Es donde Ron Wyatt encontró, cuando fue, el cuerpo de una mujer que solo tenía el esqueleto. Y que de pequeñita no tenía nada. Una señora de unos cuantos metros. Y había una lápida que él pudo hasta fotografiar. ¿Sabéis? Él no se llevó los restos del esqueleto que había, pero cuando volvió ya no estaba. No se sabe quién fue allí y se lo llevó. Si han sido los mismos lugareños o quién fue. No se sabe. Pero en la lápida había un tipo de inscripción que denotaba como un arco iris y unas personas. Él entendió que probablemente era el cuerpo de la esposa de Noé. No es seguro, pero podría ser. Pero encontrar una señora de unos 4 metros no es tan fácil, ¿verdad? Pues bien, este era el lugar en concreto. Ya veis qué tipo de paisaje. Es bastante árido. Llueve también. Mucho pedregal por todas partes. Y he de deciros algo, justo donde habían ciertas cosas que nosotros fuimos encontrando, alguien sabía que eso era muy importante, alguien de antaño, y eran los propios armenios. Curiosamente, donde habían objetos relacionados con el Arca de Noé, ellos erigían iglesias, templos. Y allí adoraban. Encontramos numerosas piezas de cerámica, trozos de cerámica de los propios armenios en todos esos lugares. Ellos erigían construcciones porque sabían que eso era algo especial, algo divino o relacionado con algo divino. Todo esto lo tenemos en nuestro pequeño museo en Girona, donde es verdaderamente sorprendente ver
cómo realmente hay objetos que denotan que esta gente sabía muy bien que allí había algo sumamente trascendental. Todo esto es una serie de piedras puestas en derredor de todo ese lugar. Son piedras enormes que servían para, bueno, algunos pensaban que podía ser para cercar el ganado de Noé, pero que los lugareños mismos, los dueños del terreno, nos dijeron que no era para eso, sino que era para evitar los derrumbamientos de la montaña próxima, que podían causar realmente daño, que son montañas que se fragmentan mucho. El dueño de ese terreno era el señor Mustafa. Fuimos a entrevistarle y nos llevó muy gentilmente hasta su casa. ¿Sabéis? Antes os decía que vimos la mano de Dios en modos asombrosos, como nos iba guiando a gente que, sabéis, yo de arqueólogo tengo como de ministro, ¿vale? Nada. Bueno, no hablo de ministro de evangelio, sino de político. Pues bien, resulta que llegamos a ese lugar que habéis visto y nuestros compañeros iban con, cada uno, había 2 detectores de metales, estaban buscando a ver si había algo, y allí sí que hallamos algo, pero eran piedras labradas con cruces. Pero aparte de esto, cuando se estaba buscando por allí todo, vimos que bajaban de la montaña 3 señores turcos, de un lugar totalmente despoblado. El pueblo está en otra dirección y un poco lejos. Cuando hablo de pueblo quiero decir 4 casitas más o menos agrupadas y medio aisladas según cuáles, ¿no? Que si las veis os quedáis un poco perplejos. Pero bien, vinieron justo estos señores y pensamos nosotros, uy, a ver qué nos van a decir, porque venían muy deprisa hacia nosotros. Pues, ¿sabéis? Fueron la gente súper amable, súper amable. Y nos empezaron a contar cosas que gracias a nuestro guía turco, que él sabía inglés, nos iban traduciendo y nos estaban explicando la historia de ese lugar, cómo los armenios erigieron allí una iglesia, etcétera, etcétera. Y después ellos mismos nos dijeron, venid, venid, en su idioma y con gestos, porque eran todo mímica prácticamente lo que teníamos que hacer para entendernos, y nos llevaron hacia otro lugar donde había esas piedras en circunferencia a un monte. No sé si lo sabéis, pero las circunferencias, estuvimos hablando de ello en puertas dimensionales, se hacían por algo más que por ciertas cosas, ¿vale? Era una cierta comunicación como puerta del cielo. Bien, pues algunos era en plan muy pagano, pero esto eran costumbres de la época de sus creencias, porque ellos sabían que habían algún tipo de túneles en el espacio por la cual alguien se manifestaba a ellos. Pues en fin, todo eso ya podemos hablar en otras ocasiones. El señor Mustafa nos llevó por unos lugares verdaderamente sorprendentes. Era todo un cementerio armenio y habían utilizado grandes bloques de piedra donde tallaban cruces. Y hay toda una experiencia que Kevin Fisher tuvo al respecto con nosotros, y nosotros como protagonistas y sin saberlo. ¿Sabéis? Kevin recibió una llamada de una persona y le dijo que había visto o soñado que por allí atrás había algo de inscripciones. Y nosotros no sabíamos nada. Kevin estaba abajo en ese lugar, Ángel también, mi compañero Ángel, y me dice que Kevin le estaba diciendo a mi hermano y a mí, que estábamos ya subidos arriba de la montaña, a ver si veíamos alguna cosa, mirad a ver si veis algunas cosas por aquí, tipo inscripciones o así. Nosotros empezamos a mirar por allí, a andar cuesta horrores, todo el terreno es pedregoso, muy de piedras finas que enseguida te vas abajo. No encontrábamos nada. Y entonces fue cuando estos señores se acercaron hasta nosotros y nos dijeron, ¡eh! Nos llevaron y empezaron a mostrarnos lugares que no sabía nadie de su existencia, aparte de ellos, y que tenían que ver precisamente con este tema de cruces en rocas, etcétera, etcétera. Es curioso, después
Kevin nos lo dijo, no teníamos ni idea. Estábamos siendo el cumplimiento de un sueño de una persona adventista, que denotaba que lo que íbamos a hacer allí era algo relacionado con cuestión divina. Fuimos usados y no teníamos ni idea. Pero bien, yo doy gracias a Dios por eso, desde luego. Este era uno de los objetos hallados allí, en una pequeña cavidad también, en el lugar del arca. Luego fuimos a casa de este señor que tenía esta lobita y me sorprendió mucho porque es una loba auténtica, no es un perro. Y súper cariñosa, yo con los animales disfruto mucho. Y la verdad es que, claro, cuando ves una loba dices, claro, el temor que le tienes por todo lo que te inducen, era el animal más cariñoso que he visto en mi vida. Nos lo pasamos de bien jugando juntos. Pues bien, esto estaba en su casa. Yo le pregunté, por cierto, ¿por qué tienes una loba? ¿De dónde la has sacado? Y nos dijeron que esto es terreno de lobos. Y dices, madre mía, nosotros íbamos andando por allí como si nada. Pues bueno, este objeto apareció en la casa de este señor cuando iba a hacer su casa. Dice que iba con su pequeña excavadora y de repente, ¡buah!, se le hunde. Y en ese agujero empiezan a querer sacar la excavadora y ven también estos objetos que vais a ver ahora. Es un carnero de piedra que lo tienen puesto, mirad cómo. ¿Veis esta plataforma verde de madera y una alfombra? Esto es una elevación que ellos tienen justo delante de su casa, como son musulmanes, y van a rezar allí a sus horas. Pues el carnero lo tienen puesto justo allí. Es un carnero de unas dimensiones interesantes, ¿eh? Ya veis, en comparación con las piernas de las personas. Y este otro objeto, que exactamente no sabemos si representa algún cierto tipo de animal, pero que tiene unas grabaciones de hachas y otras cosas. Todos estos objetos eran cuestiones de culto, de cultos paganos. Esto también se encuentra en Armenia y algunas de las personas adventistas que han querido echar por tierra los hallazgos de Ron Wyatt y que eso es el arca de Noé y las anclas de piedra del arca, han dicho que eso está en zonas del otro lugar de montañas, del otro lado, y que en verdad no significa que tuviesen nada que ver los hallazgos de Ron Wyatt con la verdad. En fin, penosa explicación por ignorancia de muchas cosas de cultos paganos. Detrás de su casa había esto. Tamaño grande. Unas piedras labradas con cruces. ¿Sabéis esas piedras? ¿Sabéis qué son? Pues unas cuantas de ellas son anclas. Anclas que los armenios utilizaron porque sabían que era algo como para ellos sagrado. ¿Sabéis? El arca llevaba anclas. Diréis, ¿esto no lo pone la Biblia? No, pero tampoco pone la Biblia muchas otras cosas, muchos otros detalles. Cuando pensamos en anclas, normalmente los que no somos mucho del mundo del mar, de la navegación, pensamos en ¿qué tipo de anclas conocemos? La típica que baja y ancla el barco para que no se mueva. Pero ¿sabéis? Si conocemos un poco de la cultura antigua, sobre todo mediterránea y de esas zonas, los barcos más antiguos y los registros precisamente de la arqueología submarina han demostrado que habían anclas que eran de estabilidad y estaban puestas colgando del barco para que cuando venía un oleaje fuerte o unos grandes vientos no se tumbaran. Imaginaos qué pasaría con el arca de Noé. ¿No deberían tener esos mismos conocimientos esta gente heredados de los que estaban saliendo del arca? Pues bien, vamos ya a centrarnos en esto. Las fotografías que hay en el museo que está al lado del arca y que Ron Wyatt puso la primera piedra
junto con los gobernantes turcos del momento, que reconocieron que eso era el arca de Noé. Vas andando o en coche y llegas hasta este lugar. Justo abajo, a unos cuantos metros de este desvío, ya desde aquí se llega a ver el arca. Cuando te fijas dices, mira, allí está. Cuando vas avanzando unos cuantos metros encuentras una parada militar del gobierno turco. Es casi un lugar fronterizo. Llegamos arriba, 1700 metros aproximadamente de altura, y te encuentras con esto, el museo erigido en los tiempos de Ron Wyatt. Ya veis que precisamente bien conservado no es que esté. Todo este edificio, puesto en esa cumbre, no es el lugar más alto, aún va siguiendo la montaña y hay otro puesto fronterizo militar. Fue lo que nos privó de llegar hasta un lugar en esas montañas que os he descrito al principio, donde queríamos ir a buscar algo, porque hay unas cuevas y puede ser que hayan inscripciones sumamente antiguas y relacionadas cuando Noé salió del arca. Pero bien, nos dijeron, no, tac. Era muy claro, no preguntan, te disparan. Entonces, ante esa perspectiva, imaginaos que uno no iba allí pues nada, yo sigo. Bueno, todo tendrá su tiempo si Dios quiere. Y desde aquí es donde el arca ya empezaba a verse justo abajo. Y aquí la tenéis. 150 metros de popa a proa. No sé si os dais cuenta, la terminación de un cabo no es el mismo que en el otro, tiene forma distinta. De atrás es más redondeada, de arriba termina, pues eso, como el Titanic, ya os sabéis, en esa punta, como cualquier barco. Cuando veis el museo, entráis y ¿qué encontráis? Pues fotografías ya y con la maqueta que Ron Wyatt construyó pensando, según las medidas, cómo podía llegar a ser el arca con sus distintos niveles. Y mirad cómo la foto de abajo es la primera fotografía que hicieron los aviadores en los años, ya veis, en blanco y negro, que dio paso al indicio para que Ron Wyatt dijera, voy a mirar si eso es el arca. Y gracias a esa fotografía él fue para allá. Descripción de cómo era por dentro, cómo se había encontrado él el arca, y mirad todas esas líneas blancas. ¿Sabéis qué son? Él, con sus aparatos que llevó allí, pudo delimitar cómo estaba subdividida el arca por debajo en cuadrículas. Y lo pudo delimitar porque cada X espacio de metros había algo que detectaba y era algo metálico, justo en proporciones equitativas. Bueno, la gente se ha reído de eso. Las pruebas él las presentó. Aquí son distintos objetos que se han encontrado allí, restos de madera petrificada precisamente también. Tenéis todas las fotografías al respecto para que veáis todo lo que se ha llegado a ir mostrando en esa cuestión. Arriba a la izquierda tenéis a Ron Wyatt apoyado en un en un ancla de piedra enorme. Es quizás la más grande que vimos nosotros en principio y que veréis que también estuvimos allí. En fin, ya veis que fotografías tenéis muchas. Gente también adventista que ha estado en ese lugar para intentar demostrar que Ron Wyatt no mentía. Tienen esto también allí porque ellos son del mundo islámico y dicen en ese texto que Noé también estuvo allí con un arca. Ellos lo creen, los musulmanes. Y en fin, por cierto, aquí tenéis la comparativa entre lo que sería el largo del arca y ya veis qué pedacito de avión, para que veáis la enorme largaria que tiene. Distintas perspectivas de las fotografías. No sé si veis la fotografía de la derecha, más azulada,
donde en un dibujo se intentó ilustrar cómo esas piedras que eran anclas con un agujero donde pasaban sogas o cadenas o a saber qué, mantenían el arca en estabilidad continua. Mirad si era fuerte todo lo que sucedió en el diluvio, que no solo salía o caía el agua de arriba, sino que salía agua de abajo, pero también grandes rocas, hubo un movimiento total del interior de la tierra hacia arriba. Y Elena White describe que Satanás temió por su vida. ¿Lo habíais leído esto? Satanás, puesto allí en medio del diluvio universal y ese caos, temió por su vida. Imaginaos si no era necesario que el arca estuviese bien firme. Y ahora vamos a ver esto, la vitrina que ellos tienen allí, de piedra aparente, madera petrificada, cuencos de lastre en metal, todo esto extraído de ese lugar. Y ahora veis a un señor allí, es este, que estaba precisamente con Ron Wyatt. Él es turco, es el señor Hassan. En la actualidad este hombre tiene 75 años. El gobierno turco lo dejó allí a él para ser el guardador del museo, el guardador del arca. Y aún está. Ahora este es su aspecto actual, al lado de mi hermano. Bien, le hicimos una entrevista. Y le hicimos una entrevista que hoy no os podré mostrar, pero que me gustaría que no os perdierais porque realmente no tiene desperdicio. Sabéis, nosotros fuimos allí, además, por algo que se sabía o se rumoreaba que sucedía en el Arca de Noé. Habíamos mostrado anteriormente, antes de ir a ese lugar, a la expedición, cómo había incluso escaladores muy conocidos y algunas otras personas que hablaban que allí habían manifestaciones de luces. ¿Sabéis? A nosotros eso, claro, habiendo tratado la temática de puertas dimensionales, donde hablamos de manifestaciones de luces que pueden ser cuestión divina o pueden ser cuestión satánica, cada cosa en su lugar, quisimos ir a ese lugar en concreto para verificar si realmente habían habido luces. Pues bien, en esa entrevista queda todo muy claro, pero solo os diré ahora una cosa. Allí sucedía algo extraño y la gente del lugar lo conocía, y a la gente del lugar le llevó a pensar claramente que sin ninguna duda eso era el Arca de Noé. Los islamistas durante muchos años han estado yendo allí a ofrecer sacrificios porque sabían, y ya sabéis, para ellos Noé es un profeta también, sabían que eso era un lugar especial. Durante esa entrevista, se hace quizás un poquito larga porque, claro, yo preguntaba en español, Kevin en inglés, el traductor tenía que hacerlo como podía, Wallace también nos traducía al mismo tiempo en español y él hablaba en turco. Entonces, todo se prolonga un poco más, pero la verdad es que es una entrevista que después de verla diréis, ¿y aún algunos siguen pensando que eso no es el arca? En fin, él estaba sentado y estuvo dispuesto de tal modo que el arca estaba justo detrás. Yo hoy voy a dejarlo aquí. Creo que por tiempo mejor, ¿no? Porque la entrevista dura un poco. Y después hay más imágenes que os iría mostrando de la misma arca. ¿Queréis que sigamos o queréis ya ir a comer? ¿Sí? Qué fieles sois. Bueno, ¿me salto la entrevista y vamos a avanzar en lo otro? Vale. Mirad la fotografía desde esta perspectiva del arca.
Estos son los objetos que habían en casa de Mustafa, para que veáis toda su disposición. Y esto era otro lugar. Llegamos allí y aquí no era el señor Mustafa. Kevin nos llevó hasta este lugar porque había algo. Y allí, mirad que es difícil que pase nadie, ¿eh? Mirad que es difícil. Pues mira por dónde. Nosotros dejamos el coche bastante alejado hasta llegar a este punto y vemos que se detiene un coche, empieza a salir gente y vienen hacia nosotros. Decimos, ya estamos, a ver ahora qué va a pasar. Pero qué raro que venga gente ahora. Pues eran los dueños del lugar también. Dices, ¿qué pasa? ¿Que están pendientes todo el rato de lo que vas a hacer? Si no te ven, que eso son distancias enormes. Pues se presentaron allí y una vez más, gracias a ellos, bueno, claramente Dios es el que lo movió todo. Nos llevaron a otros lugares de los que no teníamos ni la más remota idea. Y la verdad es que nos contaron alguna cosa que era para ponerse los pelos de punta. Ya os lo contaré en su momento. Aquí tenemos precisamente la entrevista que le hicimos a nuestro guía turco. Es un chico joven, unos 24 años. Y él no es especialista en llevar a la gente al arca de Noé. Va alguna vez. Y también le pasó algo que nos relató, que vais a ver una vez más cómo actúa Dios, pero cómo actúa también Satanás plagiando las cosas de Dios. ¿Sabéis? Hay algo que debemos tener claro. Satanás plagia las cosas de Dios. Y las plagia tan bien que a veces saber discernir cuál es la cosa de Dios y cuál es la del diablo cuesta horrores. Y solo el Espíritu Santo es el que te puede guiar a saber discernir. Porque muchos están pasándose al lado del diablo y ni lo saben, pensándose que van al lado correcto. Pero bien, eso en otro momento lo vamos a hablar. Esta imagen que veis aquí es una imagen aérea. Kevin trajo con toda su buena ilusión un dron. Ya sabéis, estos aparatitos que se están poniendo de moda, que van a servir para vigilarnos y tantas cosas más. Pues bien, la trajo con una cámara, 4 hélices, y empezó a hacer sus pruebas. Yo creo que es la primera vez que lo hacía volar. Y empezó, ¡hala! ¿Cómo se levanta? ¡Bum, bum! Vale, mira, ya sé cómo va más o menos. Y luego se pone con su aparato y va subiendo. Todos, madre mía, ¿dónde están? Y lo vemos. Y al final, mira, allí. Y lo iba dirigiendo. Y sacó esta fotografía aérea, esta toma, que ya veis qué profundidad se ve en el arca. ¿Os dais cuenta de algo en el arca? ¿Es lisa? ¿No? Tiene una forma cóncava en medio que la recorre de principio a final o de final a principio, depende de cómo lo miráis. ¿Y por qué? Ron Wyatt explicaba que parece ser que uno de los pisos de arriba cedió. Y entonces se quedó todo concentrado así. Con el paso del tiempo, de los años, la sedimentación se ha ido aposentando encima. Y andar por allí cuesta, no es fácil, porque enseguida os desequilibráis. Es bastante pronunciado. Pero hay una sorpresa que hoy no os podré decir ni aún estos días. Pero esperamos presentar algo de aquí pocos meses, si Dios quiere, que va a servir para que anunciemos todo esto al mundo abiertamente. Es algo que aún estamos esperando, una prueba que ya está hecha, pero que aún no disponemos de ella. Cuando mostremos eso, me gustará saber quién es el guapo que dice que eso no es el arca de Noé. En fin, paramos aquí, mejor, ¿no? Me gustaría terminar diciéndoos algo. Los que hemos estado en ese lugar notamos verdaderamente algo especial.
Notamos cómo la mano del Señor nos iba guiando en cosas de las cuales nosotros no teníamos ni idea. Pero que, ¿sabéis? Nos dimos cuenta que el Señor puso en nuestro corazón ir allí en el momento oportuno. Estamos preparando la expedición a Sodoma y Gomorra. Sabemos dónde está y esperamos ir en primavera si Dios quiere. En el momento en que dispongamos de los fondos suficientes, iremos allí para demostrar al mundo que verdaderamente eso es Sodoma y Gomorra. Pruebas ya tenemos y alguna mostramos en su momento. Intentaremos mostrar muchas más. Muchas gracias y que el Señor nos ayude a estar atentos a todo y a que no nos den gato por liebre y decidámonos por la verdad del Señor. Amén. Antes que termines, mucha gente en el mundo sigue tus conferencias. Yo veo ahí millones de gentes que te siguen. Y hay algo que la gente, posiblemente algunos te han escuchado ya, y me gustaría que, aprovechando que hay muchos aquí, lo digas. Tú has hablado que la masonería está infiltrada por todas partes. Sí. Pero alguien te escuchó de que la masonería también ha entrado a la iglesia adventista. Sí. ¿De qué manera nos puedes decir? Sí, a ver, recordemos algo que dije un poco. Alberto Rivera, un ex jesuita, estuvo denunciando todo esto en su momento, la infiltración jesuita, pero que también utilizaban la masonería. Y yo personalmente he conocido a masones adventistas y a algunos otros que los han tenido que sufrir porque les habían dicho a sus parejas que ellos eran masones y que estaban allí para intentar derribar la iglesia. Y han ido entrando una serie de conceptos en las iglesias que han colado muy bien. Todo el tema de sociedades secretas, que también están detrás de esto para que no salga a la luz, han ido entrando conceptos y hay varios. Hay uno que a mí personalmente me dejó muy perplejo ya en esos años, porque en la iglesia, no sé si sabéis también que hay eso que utilizan para los niños, no sé aquí cómo le llamáis, que van con vestidos de militar y... ¿Cómo le llamáis? Conquistadores, Boy Scouts. Es algo que a mí me llamó la atención porque, sabiendo el origen de todo eso, dije, ¿y esto quién lo ha introducido en la iglesia? La historia de todo esto procede, no sé si vosotros lo sabéis, es asuntos de masonería. Todo empezó con el movimiento a través de un señor que era masón, precisamente, que llevaba o creó los Boy Scouts. Es algo que también se hizo en la Iglesia Católica, a su vez, por el movimiento escolta. Y muchos dirigentes políticos de la actualidad están puestos precisamente o han salido de haber participado en estos lugares porque hay un cierto tipo de instrucción mental que se va dando muy sutilmente para que las personas vayan a sus terrenos y suelen terminar pues como terminan. El movimiento Boy Scout fue hecho precisamente por un masón y su emblema, ¿sabéis cuál era? La flor de lis. La flor de lis es algo que aparece en nuestras Biblias en el templo de Salomón. Algo no es malo, pero curiosamente la masonería se apropió de ese símbolo para declarar que todo lo que ellos hacían estaba relacionado con las ganas de volver a hacer el otro nuevo templo. Es su simbología. Hay fotos en blanco y negro bastante antiguas donde se ven Boy Scouts incluso en lugares insospechados con su flor de lis, su estandarte, súper contentos, y hay declaraciones del señor de los Boy Scouts que te quedas también alucinado. Lo curioso es que esto, claro, siempre se ha buscado, como hacían los jesuitas, ¿a quién vas a buscar para que las cosas cambien? Ayer vimos en las declaraciones sobre ellos mismos que intentarían llegar hasta lo máximo, pero para llegar a lo máximo a veces necesitaban de años. Y esos años les llevaría a su objetivo. ¿Y cómo podían hacer llegar a ese objetivo? Trabajando desde la base. Y desde la base era ir a por los niños.
Y por los niños, educándolos de ciertos modos y con ciertas perspectivas y consignas, etcétera, con el paso del tiempo los niños van creciendo, van ocupando ciertos lugares y algunos llegan pues a ser la primera línea dentro de la iglesia. Eso es un tipo de infiltración. Y entonces se trabajó con esto y la verdad es que te sorprende bastante porque cuando ves niños vestidos de soldado, dices, aquí hay algo que no cuadra. Cristianismo y soldadismo va junto. Hombre, podemos decir que somos soldados de Cristo, ¿vale? Pero la mentalidad militar no va con la mentalidad cristiana. Entonces, con esos conceptos se ha ido trabajando para que los niños estén mucho para algunas cosas que realmente son de distracción y no de profundizar en la palabra de Dios. Entonces a los niños, en vez de estarlos educando, ¡hey, niños, atentos, que esto se acaba y vosotros sois los que deberéis dar el mensaje al mundo, como está profetizado, van a ser los niños, van a ser los jóvenes, pero los niños van a tener un papel fundamental. Y a los niños no se les está instruyendo en la profecía bíblica del tiempo del fin. ¿Por qué? Porque no interesa. No interesa. Interesa distraer a los niños. Y a veces con cosas buenas. Mira, aprenden a hacer nudos, aprenden a no sé qué. Pero en el fondo están aprendiendo y preparándose para todo lo que viene y que ellos tendrán que vivir. No. Y así se va llevando a la gente por los derroteros que se buscan. Y son cosas que a veces no se valoran, pero eso sucede. Y la infiltración funciona a muchos niveles. Ha habido gente que ha estado en lo máximo de la conferencia general, vinculado plenamente con jesuitas, con masonería. ¿Y cómo han conseguido hacer esto? Tiempo, cuestión de tiempo. Alberto Rivera, el ex jesuita, dijo que cuando a él se lo preparaba para infiltrar las iglesias protestantes, él fue a infiltrar una de ellas, dice que de su grupo, el general superior de la orden, que entonces era el padre Arrupe, que llamaban, él vio su anillo masónico y fue lo que lo dejó en shock. A partir de allí, él ya fue pensando, mientras aún actuaba para ellos, pero se dio cuenta de la vinculación entre el Vaticano y la masonería. Y esos conceptos que dicen, no tienen nada que ver, son enemigos a muerte, no sé qué, ya os digo yo personalmente que es absolutamente mentira. Eso se lo creen los de abajo, los inocentes que no saben mucho. Pero cuando tenéis ciertos contactos en ciertos lugares, ya os digo yo que el Vaticano está plenamente vinculado a las sociedades secretas. Y no os puedo decir nombres porque pondría en riesgo la vida de terceras personas. Pero yo recibo datos al respecto y eso no son bromas. No todo es oro lo que reluce, ni cuando nos sale alguien hablando en plan de bondad, todo lo que tienen detrás, y esos señores lo saben. Pero bien, eso es otra historia que en su momento se puede llegar a hablar. Bien, hermanos, hay mucha información más que él va a compartir hoy en la tarde a las 3:45. Vamos a continuar, pongámonos de pie, vamos a cantar el himno 172, El Rey que viene cerca está. El mismo que en la cruz murió
Te damos gracias por tu santo día de reposo y te damos gracias porque nos hemos podido congregar aquí y compartir muchas de las cosas que a veces parece que no tengan mucho que ver, pero que realmente son decisivas para tu palabra final en estos últimos tiempos. Te queremos pedir, Señor, que tú nos guíes, que tú nos ayudes a ver la luz, a recibirla, a abrazarla y también a compartirla, y que nos ayudes a hacer los cambios pertinentes en todas las facetas de nuestra vida, sean las que sean. Ante ti estamos desnudos, Señor, y ante ti venimos a traernos, a ofrecernos para que tú nos transformes. Llénanos del Espíritu Santo, guíanos y cuida de tu pueblo, Señor, para que no caigan los engaños satánicos de estos últimos tiempos. Ayúdanos a prepararnos, porque tu venida está cercana y sabemos prácticamente cuándo será. Ayúdanos a estar firmes hasta el final. Perdona todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Les vamos a agradecer que esperen a que los diáconos les den la salida y el hermano San Vicente y este servidor estarán en la puerta para saludarlos.